La pintura, como vanguardia de las artes visuales, ha sido fuente de inspiración y referente conceptual, anticipándose a la evolución del lenguaje en el campo de la arquitectura. Cuando hablamos de arte moderno, pensamos en general en un tipo de arte que ha roto totalmente con las tradiciones. Pero mucho antes que vanguardia rupturista, el arte moderno, igual que el arte antiguo y que todo el arte, surge como respuesta a problemas concretos. El lenguaje de la arquitectura contemporánea, bastante alejado hoy del lenguaje clásico, por años las posibilidades expresivas en la arquitectura, tardó bastante en ser aceptada, pero hoy hay muy pocos que lo puedan cuestionar seriamente. Paradójicamente, no ha pasado así con la pintura, que sigue siendo discutida y resistida, desde aquella ruptura con la fidelidad del registro de la imagen por la aparición masiva del uso de la fotografía a fines del siglo XIX. Esta discusión aparece inicialmente con el impresionismo. Tal es así que la eliminación del ornamento en la pintura abstracta fue percibida inicialmente como una ofensa al buen gusto y al decoro, haciéndola incomprensible para el común de la gente de aquella época. Lo que estoy diciendo es que hay muy pocos que cuestionen seriamente el lenguaje universal de la llamada arquitectura moderna, y al mismo tiempo, casi nadie acepta como válidos los preceptos originales de la pintura abstracta, que fueron vigentes en un periodo muy corto de la historia, a principios del siglo XX, y que le dan sustento teórico. Recordemos que las nuevas técnicas y tecnologías disponibles, junto con los nuevos programas masivos como grandes exposiciones, terminales de transporte, edificios de vivienda colectiva y otros, condujeron a la creación del Art Nouveau, arte nuevo, cuando el lenguaje clásico se percibía ya agotado e imposibilitado de resolver esta nueva condición. Pero las bellas artes, a pesar del cambio revolucionario que implica el Art Nouveau, seguían siendo básicamente ornamentales. Así como existe un correlato directo entre el sistema de reproducción de las imágenes de la pintura oficial de l'École des Beaux-Arts y el sistema de imitación del neoclasicismo imperante en la arquitectura hasta el siglo XIX, el arte abstracto, que es solo una porción de las vanguardias plásticas en un recorte muy pequeño en el tiempo, en el inicio del siglo XX, anticipa y abre el camino del lenguaje de la arquitectura contemporánea y se instala como único sistema de referencia en el lenguaje de la arquitectura hasta hoy. Hay muy poca distancia temporal entre los jugadores de cartas de Cézanne de 1894, que anticipa, con el análisis de la forma, el cubismo analítico y el cubismo sintético de Picasso, el incipiente expresionismo de Van Gogh como parte espiritual de los Fauves, el simbolismo de Gauguin, referente inevitable de los Nabis, que es un paso previo al surrealismo de Klee y de Miró. Una de estas ramas de la evolución vertiginosa de la pintura, que en no mucho más de 20 años nos lleva a Mondrian y al neoplasticismo. Mondrian y el neoplasticismo proponía despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, absolutamente universal. Contemporáneamente, Malevich y el suprematismo rechazaba el arte convencional, promoviendo la abstracción geométrica y el arte abstracto en búsqueda de la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos, buscando la pura sensibilidad a través de la abstracción geométrica. Esto nos lleva a la obra cumbre del suprematismo, que es esta que están viendo, cuadrado blanco sobre fondo blanco. Y a esto le sigue el constructivismo de Moholy-Nagy, con sus estudios de fotografía, luz y transparencias, donde la idea se imponía sobre la inspiración sensible. Casi al mismo tiempo, la evolución del cubismo llevó a Saint-Fant a definir el purismo, muy de la mano de Le Corbusier. Después el arte abstracto de Kupka, pasando por Nicholson, hasta llegar a Aureline Murs a mediados del siglo XX, con sus estudios sobre la repetición y los ritmos. El pabellón de Barcelona de Mies, y recordemos que Moholy-Nagy fue predecesor de Mies como profesor en la Bauhaus. Malevich y la supremacía de la nada y la representación geométrica del universo. Mies y el Seagram. Mies decía, la arquitectura consiste en restar hasta que todo encaja. Cuadrado blanco sobre fondo blanco. Casa Farnsworth, toda blanca. Menos es más. Un proyecto de Mies para almacenes y el pabellón de la ciudad universitaria. Mondrian
y el Corvo. Kupka y Niemeyer. Kupka y el lenguaje de la arquitectura contemporánea. Nicholson. Ozenfant y la obra madura de Le Corbusier. El pop art y el mundo del consumo de Andy Warhol y la arquitectura de vivienda holandesa. ¿Tienen punto en contacto? Descomposición de las formas del cubismo y el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry. Y por último, los estudios del ritmo de Nemours y Rafael Moneo. Es difícil no ver la relación. Si uno atiende a las fechas, la pintura abstracta anticipa la evolución del lenguaje de la arquitectura moderna por más de 30 años. Lo que no dijimos hasta ahora es que la vanguardia abstracta fue un movimiento netamente europeo, de las 2 primeras décadas del siglo XX y con la pretensión hegemónica de ser universal. Las preguntas que habría que hacerse son si el arte moderno y las vanguardias surgen como respuesta en un contexto determinado, a un problema concreto, y luego sirven de referencia determinante en la imposición del lenguaje de la arquitectura. El arte abstracto del principio del siglo XX, estableciendo las reglas de composición y de lenguaje de la arquitectura, ¿es pertinente? ¿Sigue vigente? ¿Hubo otras corrientes en otros lugares, con otras realidades, otras preocupaciones y otras búsquedas? ¿Cuál es la nuestra? La historia de la plástica latinoamericana y el camino de la nueva figuración, comprometida con la realidad social latinoamericana, sugiere que sí. Pero eso es harina de otro costal, o por lo menos tema de otra charla. Hasta la próxima.